¿Qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar una nueva clase de cálculo diferencial y en el día de hoy vamos a continuar con lo que sería el tema de derivadas, pero ya tomando desde otra perspectiva o otro paso más adelante. En este caso, el último tema que vimos con respecto a derivadas o la última parte era lo que tenía que ver con el procedimiento general y ya que se da es a pie a lo que es el procedimiento general se continúa con lo que son las fórmulas directas. En este caso, como ya sabemos de dónde provienen, se tiene ya una serie de fórmulas con las cuales se puede facilitar todo ese proceso y no se tiene que realizar paso a paso cada una de de ese límite. Entonces, en este caso, ya dependiendo de qué es lo que se tiene o qué es lo que se busca derivar en una función, se va a poder tener de manera directa el resultado. En este caso, cuando se tiene una derivada, bueno, la primera de las derivadas es cuando se tiene una derivada de una constante. La derivada de esa constante, siempre que se está derivando con respecto a x, va a ser cero. ¿Por qué? Pues porque cuando no tenemos una x, en este caso, si recordamos la parte del procedimiento general, aquí tendría una delta x y al tener esa delta x se haría cero. Entonces, en ese caso, pues es así como irlo hilando en este tipo de procedimiento. Siempre que tengan cualquier número, no importa si es un número muy grande, si es un número chico, si es un número fraccionario, al derivar ese número, si no tiene ningún tipo de x, nos va a dar cero. Entonces, aquí primero que nada, tenemos la derivada de lo que sería el número 1856. Entonces, si derivamos ese número, nos va a dar aquí como resultado de esta primera derivada simplemente cero. Entonces, como ven, pues aquí es muy rápido, sin tener que hacer tanto procedimiento. También tenemos ahora lo que sería otro ejemplo, en este caso lo que es la derivada de menos 794. En este caso es un número negativo, pero de igual manera, como no tiene ningún tipo de x, pues nos va a quedar aquí como resultado cero. Entonces, ya tenemos, digamos, de dos ejercicios, y luego del tercero, con esta fórmula que sería la derivada de 8 quintos. En este caso es un número fraccionario, pero de igual manera, como no tiene ningún tipo de x, pues nos va a quedar simplemente cero. Entonces aquí el resultado, pues, de lo que sería la derivada de 8 quintos es también cero, justo así. Eso es por parte de esta primera derivada. Entonces, si tienen nada más el puro número, no tiene ningún tipo de x, va a ser directamente que su derivada va a ser cero. Esa es la primera de ellas. Después, la segunda en este caso es cuando tenemos una x y esa x tiene también un número. En este caso, al momento de hacer esa derivada, se va a obtener que el resultado pues va a ser simplemente la constante. Entonces, al tenerlo así, si lo recordamos o bueno, lo tomamos ya de manera un poco más directa o viéndolo ya con lo que es esta fórmula, lo que va a hacer es que se tiene derivada con respecto a x de lo que es esta función, que en este caso sería cx, va a absorber a la pura x, es decir, aquí nos quedaría derivada de x con respecto a x, nos deja sola la pura c y al tener esto, pues se cancela derivada de x con que está siendo dividida entre derivada de x o bien derivada de x con respecto a x, justo así, y pues nos queda la c. Entonces es por eso que se va a ir simplemente la x y nos queda simplemente la pura constante. En este caso, el primero de los ejercicios que tenemos es la derivada de la pura x. Aquí esta x, digamos que tiene un 1 imaginario, justo así, y al hacer esa derivada nos va a quedar de resultado aquí 1 para este primer ejercicio. Entonces, ese sería, digamos, el método a seguir. Para el segundo ejercicio que nos da la función que es 527x, de igual manera nos pide la derivada con respecto a x. En este caso, ya cuando estamos haciendo la derivada, simplemente nos va a poner o que nosotros entendamos que tenemos que sacar esa derivación, nos va a salir esta de entre dx, que es derivar con respecto a x.
Entonces aquí tenemos que derivar con respecto a x la función de 527x. Hacemos lo mismo. Entonces es un número con una x. Si es un número con una x, el resultado de esta derivada va a ser simplemente el número. Entonces aquí hay que puntualizar que siempre va a ser simplemente x, es decir, de grado 1 la x. Si es así, pues nos va a quedar simplemente este numerito. En este caso, para este segundo ejercicio es el de 527. Después el tercer ejercicio o el tercer ejemplo en este caso sería que nos da la función de menos 92x. De igual manera nos pide la derivada con respecto a x. Y al momento de hacer esta derivada, como tenemos una x de grado 1, nos va a quedar simplemente el puro número. En este caso, lo vamos a poner con todo y el signo. Como en este caso es negativo, pues nos va a dar de resultado menos 92. Y pues ese sería el resultado para este ejercicio. Y finalmente, si tenemos una función en la cual tenemos un número que está siendo fraccionario y multiplica a la x, de igual manera, sin importar el número que sea, si tiene una x de grado 1, nos va a dar de resultado al momento de hacer esa derivada el puro número, la pura constante que nos da la función. En este caso sería de 3 cuartos de x. Bueno, si tenemos 3 cuartos de x, al momento de hacer esa derivada se va a obtener como resultado simplemente 3 cuartos. Con respecto a lo que son estas funciones, a estas dos ecuaciones o bien fórmulas directas para poder derivar, ¿tienen alguna duda de momento? No, profe. Muy bien. Bueno, entonces, ya que tengamos este tipo de ejercicios, poco a poquito vamos a ir viendo un poco más elaboradas las derivadas, pero para que vayan teniéndolas en cuenta. También, en caso de que se pongan, esto es si estamos viendo solamente de uno en uno. También puede existir cuando ya tenemos una serie de términos que están todos juntos y a partir de ahí pues ya se va a ir haciendo de término por término, pero lo iremos viendo un poco más adelante.